kiosco. Bueno, rápidamente, antes de entrar en muchos de los temas que fueron abordados hoy en la conferencia matutina, vamos, porque sabemos que le preocupa a usted, vamos a ver cuál es la actualización con la situación de la actividad del Popocatépetl. De acuerdo con Protección Civil, se mantiene el semáforo en amarillo fase 3 de la alerta volcánica y se reporta que hasta las 5 de la mañana de hoy la señal de tremor continúa, la amplitud continúa decreciendo hasta este momento y en este lapso de tiempo no se registraron explosiones. Entonces, básicamente, nos encontramos en la misma situación que está siendo permanentemente monitoreada por las autoridades. Así es, ya es una semana de actividad del Popo. Y bueno, pues hay diversos temas y no sé si valga la pena comentar algo de las portadas, en qué anda Reforma. Por ejemplo, es interesante, es que tienen ahí una encuesta que pareciera que Reforma está tratando de empujar que el proceso de elección interna de las corcholatas ya se defina entre dos, ¿no? Dice, se perfila en Morena contienda de dos y reconocen que Claudia Sheinbaum, así como en la mayoría de las encuestas, va arriba de Marcelo Ebrard, pero sí llama la atención que Reforma también le da una ventaja a Claudia de 5 puntos frente a otras encuestas que le dan una ventaja a Claudia de 10 puntos ante Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, sí, eso por un lado y luego malmete, ¿no? Esta onda de amarrar navajas. ¿Y quién cree que es el favorito del presidente? Lo pone al ladito de poner que ella aventaja en las encuestas. Luego lo que se ve es que la gente, de acuerdo con esta encuesta del Reforma, piensa que el 36% es Claudia, ¿no? Oye, el dice 3% que dijo Ricardo Monreal sí está perdido, ¿no? O sea, en el espacio, no tiene ni idea. Esos me intrigan un poco. Sí, ese 3% que piensa que Monreal es el favorito. Bueno. Y no, a propósito de este tema electoral, también, mira, La Jornada saca un dato del INEGI, según el cual el 67% de la población dice que una mujer está a favor de que una mujer pueda ser presidenta de la República. 67%, pues todavía falta un cacho. Un cacho. Estamos hablando de casi 7 de cada 10 mexicanos. Hay casi 7 de cada 10 mexicanos. Que no, pero pues sí, lo que nos queda claro es que ya también se rompió ese paradigma en diversos estados, ¿no? Así es. En entidades en donde jamás se pensó que iba a haber una gobernadora, pues ya lo existe. Creo que hoy en día lo más importante que define la gente que apoya al presidente López Obrador y a la 4T es la continuidad. Entonces, independientemente que sea hombre o mujer, dice, vamos por quien garantice la continuidad de la 4T. Y hoy ven, en su mayoría, a Claudia. Ese es, digamos, el retrato que está marcado en las encuestas. Eso nosotros no podríamos cambiarlo, ¿no? Eso está así como es. Pero bueno. Y entonces está la interna y también, bueno, vamos a ver en un momento más porque ya también está dura la pelea ahí adentro del PAN. Nada más rápido antes de seguir, porque ya nos vamos a ir con las buenas noticias, pues Reforma sigue en el drama, ¿no? Expropian otros 51 inmuebles para el tren, esta cosa pues sí, por causa de utilidad pública, ¿verdad? Es lógico. Además, si tú ves la nota, explican perfectamente las razones por las que esto se está haciendo, en qué condiciones, que ayer ya lo narró el presidente, que hay compensación, que hay acuerdo con los distintos ejidatarios y actores que están involucrados con este proceso, pero la cabeza es expropian, así como casi les faltó decir. Ya somos Venezuela. Ahora sí, nos amanecimos siendo Venezuela, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, vámonos con Talos. El día de hoy, pues se publica lo que desde ayer se anunció, que es que Grupo Carso de Carlos Slim estaría adquiriendo el 49% de las acciones que tiene Talos en este yacimiento que, recordemos, ya está unificado. Participan 2 empresas más de Estados Unidos, además de Talos. Talos tendría el 17% de las acciones en total de este yacimiento. Y por otro lado está la parte de México, que tiene 50 más 1, ¿no? Sí. Por ciento de las acciones de este yacimiento, ¿no? Y del control operativo. A través de Petróleos Mexicanos. A través de Petróleos Mexicanos. Y esto está en aguas someras, que es relativamente más fácil sacar el petróleo. Y bueno,
también es interesante la inteligencia que tiene Carlos Slim para decir, bueno, vamos a invertir los mexicanos, y esto es recibido con muy buenos ojos por parte del presidente López Obrador. Sí. Porque la estrategia en general, ¿cuál es? La soberanía energética y que además se tengan precios accesibles de los combustibles, cosa que se abandonó esa estrategia en sexenios anteriores. Este yacimiento forma parte de las rondas que se subastaron durante la administración de Peña Nieto, ¿no? Y está en la costa de Tabasco. Está en la costa de Tabasco. Entonces vamos a ver lo que nos cuenta esta mañana el presidente sobre esa operación, que desde luego es importante en el marco de la autosuficiencia energética del país, de la producción petrolera, que va a aumentar significativamente con este yacimiento que se empieza a explotar, de acuerdo con lo que nos dicen, en el año 2025. Ayer se realizó una operación en la bolsa en la que el grupo de Carlos Slim compró acciones de una empresa petrolera que tiene una parte importante de inversión en las aguas someras del Golfo de México. Esta empresa se llama Talos y esto significa que ya va a empezar a explotarse ese yacimiento que tiene mucho petróleo. Cuando se hicieron los trabajos de exploración, se encontró de que es mayor el yacimiento de la nación y están juntos, y cuando esto sucede, quien opera el yacimiento conjunto es quien tiene más potencial, en este caso el que tiene más petróleo. De modo que en la sociedad pública-privada, Pemex va a contar con más del 50%, 50 más 1. A partir del 25 empieza la producción y en el 29 pueden estarse extrayendo de 150 a 180 mil barriles diarios. Celebramos que esto se haya dado el día de ayer, este acuerdo, y que además sea una empresa mexicana, porque es una sociedad, bueno, primero Pemex, y de los particulares es una empresa mexicana y 3 empresas extranjeras, una estadounidense y 2 europeas. Aquí, sí, es en la costa de Tabasco, en las aguas someras. Y aquí está dividido, exactamente. Me imagino que es la parte de Pemex. La suerte. Bueno, pues se encuentra, para ayudarnos a entender esto, qué significa, qué contexto tiene, el ingeniero Ángel Valderas. Él es especialista en temas energéticos y particularmente petroleros. Ángel, ¿andas por ahí? Buenos días, Jorge Armando, y buenos días, Azul. Pues ahora estoy en mi trabajo, como pueden ver, tecnológico de Querétaro, del sistema Tec NM. Y pues me pescaron terminando clases, ¿no? Qué alegría. Alcancé a ver en la mañanera, antes de salir de mi casa, lo que había señalado el presidente. Mira, estamos ante otra nacionalización, aunque no les guste a la oposición, nada más que ahora, como es un privado, ahora no van a poner el grito en el cielo, pero cuando una empresa nacional adquiere una empresa extranjera, es también una nacionalización. Claro que estamos ante un evento de una empresa privada, en este caso de Carlos Slim. El hecho de que sea Carlos Slim, el hecho de lo que marcó el presidente, que Pemex va a tener la mayoría, es el análogo de lo que habíamos visto en Deer Park, cuando el 51% de las acciones las controlaba Shell. Por lo tanto, la gran toma de decisiones estratégicas, por ejemplo, la decisión de las ganancias, la tomaba Shell. En este caso, la empresa extranjera Talos,
que vende a un empresario mexicano, pero que Pemex controla más de la mitad de las acciones, pues quiere decir que quien va a tomar las decisiones estratégicas es Pemex. Lo señaló muy claro el presidente, los hidrocarburos van de salida, pero no en un plazo inmediato. Las inversiones en petróleo, yo lo he señalado, creo Azul, todavía hubo chance de dar a conocer en TV Capital 21 las enormes ganancias del petróleo en el año 2022. Inmensas. Estamos hablando del orden de 130,000 millones de dólares en el caso de Equinor Noruega, 160,000 millones de dólares de Saudi Aramco, 55,000 millones de dólares de ExxonMobil. Entonces, el petróleo va a seguir y justamente hoy el presidente señalaba, a los mexicanos nos cuesta menos producir el petróleo porque lo tenemos en aguas someras o en tierra. Pero principalmente en aguas someras, quiere decir aguas poco profundas, donde se tienen que hacer inversiones menos costosas, menos riesgosas. Hay que recordar el gran desastre ecológico frente a las costas de New Orleans, con instalaciones, pozos petroleros de British Petroleum, extrayendo petróleo en aguas profundas, que siempre es riesgoso, está muy oscuro abajo, tienes que trabajar de manera indirecta, con robots, etc. ¿Y el fraude que fue? Porque no pagaron el desastre que hicieron. Pero bueno, son muy buenas noticias. Sigue avanzando la industria petrolera en México, se sigue rescatando y la gente tiene que entender que todos los ingresos y las ganancias de una empresa estatal, con dinero bien administrado y no corruptos como en los gobiernos neoliberales, es dinero que sirve para pagar educación, salud, el ISSSTE, el Seguro Social, las escuelas públicas, la infraestructura. Esto es clave. No es dinero que se queda en bolsillos privados. Sí. Por lo tanto, se sigue consolidando una industria petrolera nacional que llegó a rescatarse a tiempo antes de que la vendieran en pedazos, no así en el sector eléctrico, donde avanzaron mucho, aunque se avanzó con la adquisición de las plantas de Iberdrola, y estamos viendo de que sí se puede. Si tienes un gobierno nacionalista que pone en primer lugar los intereses de la nación, se pueden hacer cosas muy buenas. ¿Qué hizo Vicente Fox con los cuantiosos excedentes petroleros? Entre otras cosas, entregar grandes contratos a escenografía, a sus hijastros que eran gestores, o sea, toda una corrupción. Y ante este panorama hay quienes se preguntan, bueno, Ángel, ¿y a mí qué? ¿Cómo me ayuda esto que está haciendo el presidente López Obrador en términos del precio de las gasolinas, en términos de la soberanía energética? ¿En qué le ayuda al ciudadano común? Porque también desde la oposición se la pasan diciendo, ay, López Obrador hace muchísimos años, fuera de contexto, lo sacan, dijo que el precio de la gasolina, si él gobernara en lugar de Peña Nieto, estaría en 10 pesos por litro. Y descontextualizan, creo que vale la pena que nos ayudes a entender. Eso es correcto, Jorge Armando, porque hay que tomar en cuenta dos aspectos esenciales. Una, el precio de las gasolinas se ha contenido. Hay que recordar que al inicio del sexenio de Felipe Calderón, el litro de la Magna costaba 5 pesos. 5 pesos. Y cuando se fue Peña Nieto, en noviembre de 2018, ese mismo litro estaba costando 20 pesos con 50 centavos. 4 veces más en 2 sexenios. Bueno, ahora hemos visto que los neoliberales destruyeron el precio único, entregaron una tercera parte de las gasolineras a empresas extranjeras, lo que no nos permite hablar del precio de la gasolina. En todo caso, el precio promedio. Y el precio promedio se ha contenido. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero ese problema no es del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un problema del diseño que dejaron los neoliberales, que además están avalados por sus jueces, que los protegen desde el Poder Judicial. Y entonces vemos aquí que tú puedes comprar gasolina a 19 pesos, a 20 pesos. Se ha contenido. Si contienes el precio de la gasolina, no le das pretexto a los transportistas de aumentar las tarifas, sea del transporte urbano que del transporte foráneo. Y además, tampoco aumenta el costo del transporte de mercancías, ni de alimentos, ni de materias primas. Entonces, eso ayuda a contener la inflación.
Y en segundo lugar, lo que señalé en mi primera intervención, Pemex financia todo lo público, las policías, la Guardia Nacional, las infraestructuras, la iluminación, las participaciones a los estados. Es decir, es dinero que se distribuye entre toda la población. Por ejemplo, parte de las ganancias de Pemex sirven para mantener los programas sociales y, como señala el presidente, prácticamente en México no hay familia que no tenga acceso a un programa social que puede ser apoyo a adultos mayores, becas a estudiantes, pues eso se financia en parte con las ganancias de Pemex. Y lo que señalabas, la última cosa que pareciera ser que no tiene que ver con nuestra vida, pero que es ultra relevante, que es la soberanía energética, claro, que nos permite quitar incertidumbre, que nos permite evitar medidas como la que nos aplicó el gobernador de Texas, Greg Abbott, cuando nos cerró la llave del gas. Porque nos cierran la llave de las gasolinas importadas y nos paralizan el país. Claro. Entonces ahí están tres aspectos esenciales que la gente debe entender. No tenemos los gasolinazos. Hay que recordar que cada 1 de mes se aumentaba la gasolina, el precio de la gasolina, sí o sí. Subiera o bajara el precio internacional del petróleo, a nosotros nos subían la gasolina. Eso se acabó. El presidente prometió eliminar los gasolinazos y lo ha cumplido. Eso de que haya prometido que la gasolina iba a bajar no es cierto. Él prometió que iba a terminar con los gasolinazos y ha cumplido. Pues entonces buenas noticias en términos de soberanía energética, de disponibilidad de más recursos que vamos a tener con esta producción, y también buenas señales, nada más para cerrar, Ángel, respecto a la relación con estas empresas que están ahí en este yacimiento donde se había dado una estira y afloja porque se habían querido agandallar un poco, ¿no?, el tema del control del yacimiento. Mira, son abusivos, Azul, Jorge Armando, pero son abusivos hasta donde tú lo permites. Así es. Hoy el presidente señalaba justamente con respecto a la venta de Banamex y el pago de impuestos que ya los gobiernos no son iguales, porque antes se permitía eso. Entonces, ¿qué vimos en el caso, por ejemplo, de Iberdrola? ¿Y qué estamos viendo con las empresas energéticas extranjeras que están establecidas en México? Pues que simplemente tienen un gobierno regulador que no les permite la corrupción, que pagaba un 40% de sus ingresos de impuestos, en México no pagara ni siquiera el 1%. Ahí está la gran diferencia. Sí. El presidente lo ha repetido muchas veces, no está en contra la 4T de los empresarios privados. Lo que está en contra es en contra del abuso. Ahora, estos empresarios ganan en México con las condiciones que les pone la 4T, sí. Claro. El problema es que con los gobiernos neoliberales la tasa de ganancia era excesiva. ¿Por qué creen, Azul y Jorge Armando, que las empresas extranjeras no se van de México? Porque aunque ahora tengan que pagar impuestos, su tasa de ganancia sigue siendo mayor que la que tendrían en otros países. Así que simplemente la relación gobierno de la 4T con empresarios privados es una relación más racional, como el que tienen las empresas en países europeos o en Canadá. Así. O sea, no abusos, ganas mucho, pagas un nivel adecuado de impuestos porque usas infraestructura pública, que no nos vengan con cuentos. Un camión de la Bimbo gasta más las carreteras, las calles públicas que tú, Azul, que tú, Jorge Armando, que yo y que todos mis estudiantes del Tecnológico, porque esos camiones usan seguridad pública, alumbrado público, infraestructura pública, y las gastan muchísimo más que cualquier común mortal. Muy bien. Pues no al capitalismo de cuates, eso está cambiando, ¿no? Rectoría del Estado. No me gusta citar a Denise Dresser, pero eso se inventó Denise Dresser. Yo también la pensé. Ya vi con quién se junta Jorge Armando, hace ratito dijo Fox, ahora Denise Dresser, pues bueno. ¿qué pues? Querido Ángel, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Desde Querétaro, hasta luego. Un abrazo, un placer. Bonito día. Adiós.